Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra serie de videos. En esta ocasión hablaremos sobre Heidegger y su relación con Edmund Husserl, que esta presentación se inserta también en el programa del curso de ontología, precisamente para comprender de mejor forma el paso de la propuesta fenomenológica de Husserl y la apropiación que lleva a cabo Martin Heidegger. Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, la fenomenología es una línea de trabajo filosófico que ha abierto múltiples caminos a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no solamente en el ámbito de la propia fenomenología, sino otras perspectivas filosóficas en ambos niveles o a partir de ambos pensadores, Edmund Husserl y Martin Heidegger. La relación que vemos ha sido trabajada, tematizada en múltiples sentidos. Hay una diversidad de elementos que pueden ser contemplados. La presentación de hoy destacará solamente algunos de ellos. Y vamos a tratar de engarzar entonces la visión biográfica con la visión temática filosófica. Y digamos la relación de Heidegger con Husserl inicia en primer lugar si atendemos las indicaciones del propio Heidegger en sentido biográfico, a partir de lo destacado en su lectura de Franz Brentano. Heidegger ubica 1907, cuando se encontraba todavía en la línea, digamos, de estudiar en el seminario, y recibe el regalo de Konrad Gröber, sacerdote del seminario y que posteriormente va a ser el arzobispo de Friburgo. Recibe de manos de él la tesis doctoral de Franz Brentano sobre la multiplicidad de modos de nombrar lo que es en Aristóteles, que como ya sabemos es la tesis doctoral de 1862 de Franz Brentano. Y por los señalamientos biográficos del propio Heidegger, sabe que Edmund Husserl se dejó impactar precisamente por algunas propuestas de Brentano, aunque lo que lee Heidegger es la lectura que hace Brentano de Aristóteles y no la aproximación que hace en términos de su psicología empírica, ¿no? Como ya señalamos en otra ocasión, que remite al texto de 1874, Psicología desde un punto de vista empírico. En un seminario posterior, uno de los seminarios de Letort en Francia, Heidegger va a señalar o hacer esa referencia a que su Brentano es el de Aristóteles, precisamente para diferenciar de la lectura inicial que hace Husserl de Brentano de la psicología. Entonces, digamos, estarían dos elementos importantes en Brentano: este impulso que Heidegger reconoce en torno a la lectura que hace de Aristóteles, y el impulso, digamos, indirecto a través de Husserl, precisamente en la fenomenología como modo de tematización, y que el propio Heidegger va a reconocer de manera fundamental. En un texto de 1963, Mi camino en la fenomenología, reconoce entonces esas primeras lecturas que él remite al periodo de invierno de 1909-1910, en donde estudia teología y, según este señalamiento biográfico, llevaría a cabo la primera lectura de las investigaciones lógicas de Husserl. Posteriormente, sabemos, en 1913 se doctora con la crítica al psicologismo, y ahí vuelve a revisar las investigaciones lógicas de Husserl, precisamente
el primer volumen, como ya señalamos, el primer volumen de esas investigaciones remiten a una crítica radical del propio Husserl al psicologismo, y en ese sentido se enlista en la gama de filósofos que cuestionaban esos relativismos del siglo XIX, ¿no? No solo los naturalismos que se estaban presentando, sino también los historicismos y una forma de relativismo que era el psicologismo, que cuestionaba o anulaba la posibilidad del ámbito propio de la lógica, de la validez de la lógica, de la cuestión de la verdad y por supuesto la idealidad. Ese es uno de los puntos centrales que Husserl va a cuestionar en el primer volumen de las investigaciones lógicas, Prolegómenos para una lógica pura, y que Heidegger leerá con detenimiento. Quizás a partir de ese trabajo doctoral en 1913, Heidegger entabla contacto con Husserl, y ahora sabemos, forma parte de las investigaciones recientes en términos de la documentación que nos es accesible. Ahora sabemos que Heidegger tiene contacto epistolar por lo menos desde 1914. Antes se pensaba que a partir de 1916, algunos investigadores como Thomas Sheehan, Theodor Kiesiel, habían ubicado 1916 como el primer contacto entre Heidegger y Husserl, precisamente por el hecho de que Husserl va a Friburgo para ocupar la cátedra que dejaba Heinrich Rickert. Ahora sabemos que es 1914, y esto lo sabemos de forma indirecta por una carta de Husserl, precisamente, de Heidegger con Rickert. Escribe Heidegger: el profesor Husserl me escribe, esta es una carta, es una carta del 3 de julio de 1914. El profesor Husserl me escribe que la segunda parte del segundo volumen de las investigaciones lógicas se retrasará hasta Pascua porque se ha decidido a escribir un tercer volumen. Y de acuerdo con un currículum que redacta para su proceso de habilitación de 1915, en ese currículum Heidegger señala lo siguiente: el plan de ir con Husserl a Gotinga se frustró debido a que recibí una beca en la Universidad de Friburgo, la cual mantuve hasta la habilitación. Entonces tenemos estos elementos. Estaba la propuesta de irse a estudiar con Husserl a Gotinga. Sabemos Husserl estuvo inicialmente en Halle, posteriormente en Gotinga, y a partir de 1916 en Friburgo, como señalábamos, al ocupar la cátedra 1 de filosofía que en ese momento ostentaba Heinrich Rickert. Heidegger realiza su tesis de habilitación, que ya sabemos, sobre el problema de las categorías del significado en Duns Scoto. Lo trabaja esa tesis con Rickert, y a partir de ahí, entonces, 1915-1916, publica ese texto, se lo envía a Husserl, ¿no? Tenemos, están publicadas las cartas de Husserl y Heidegger de esos años, de 1916 en adelante, y hay un intercambio epistolar en esos años cuando Husserl ya estaba en Friburgo. Sin embargo, Heidegger no estaba todavía colaborando de forma cercana con Husserl, sino que, sabíamos, estaba a la expectativa de una cátedra en el ámbito de la cátedra de filosofía 2, que era más bien del ámbito de filosofía católica, ¿no? Estaba, digamos, peleando o tratando de obtener esa cátedra, y algunos cursos que comenzó a dar en 1916, después de su habilitación, estaban en el marco de esa cátedra. Sin embargo, el contacto ya lo tiene con Husserl. A pesar de digamos, tener ese contacto en esos años, del 16
al XVIII y en ello está la Primera Guerra Mundial y las ausencias que Heidegger va a tener de Friburgo en varias regiones, la última cerca de Berlín. A pesar, digamos, de ese contacto epistolar y del apoyo, digamos, académico que Husserl estaba dispuesto a brindar, Heidegger ya desde esas primeras lecturas, digamos, al parecer tiene un distanciamiento inicial de forma personal con Edmund Husserl, ¿no? Y esto se deja ver en algunos epistolarios. Por ejemplo, en una carta que escribe en Pentecostés de 1917 a su esposa Elfriede. Dice, el que haya llegado a Husserl es apenas un episodio de un proceso que en gran medida me acoge desde la oscuridad y que se aleja en la oscuridad. No puedo admitir la fenomenología de Husserl como definitiva, aunque se aproxima a la filosofía, porque es demasiado limitada y sin sangre en el inicio, tanto como en el propósito, y porque no es dable absolutizar semejante posición. Esa es una indicación, me parece importante, porque este distanciamiento lo vamos a encontrar a lo largo de los epistolarios e incluso a lo largo del trabajo filosófico que va a comenzar Martin Heidegger en la cercanía de Husserl en 1919. Esta carta es del 17, el 18 está en Berlín, en el marco de la Primera Guerra Mundial, y en 1919 comienza ya como asistente de Edmund Husserl, por un lado, y también, como él mismo lo señala en otro currículum, asiste a las clases de Husserl que imparte en 1919. Ese año, 1919, es importante para la fenomenología, como ya han señalado algunos investigadores, yo mismo he escrito al respecto y en otras sesiones también se ha señalado. Y es importante por varios motivos, pero uno de ellos que me parece central es la cercanía temática que ahora podemos ver a partir de la documentación con la que contamos. De manera concreta, con la publicación de los materiales de Husserl, de las lecciones de Husserl y del propio Heidegger. Ya contamos con la publicación de las primeras lecciones en Friburgo y también contamos con una amplia publicación de los cursos del propio Husserl. 1919, entonces, señalo, me parece importante, ¿no? Esto ya no pinta. A ver. 1919 y es importante por que hay un término al que he hecho referencia en otras sesiones que une precisamente a ambos pensadores, ¿no? Y es Lebenswelt. Mundo de vida. A ver si esto se ve mejor. Edmund Husserl tiene varias formas de trabajar, digamos, varias líneas temáticas que sigue en sus manuscritos, y una de ellas
es precisamente lo que tiene que ver con mundo de vida. Por lo menos de forma documentada, así lo hace el volumen 39 de Husserliana, desde 1916 en adelante. Antes de la publicación de los manuscritos, hay que recordar que Husserl publicó muy poco, ¿no? Son 54 libros, si no me equivoco, los que se publicaron en vida, un total de, alguien ha contado eso y da un total como de 2.600 páginas. Si comparamos eso con las 50.000 páginas albergadas en el archivo de Lovaina y copias en otros archivos, eso da aproximadamente un 5% nada más lo que publicó en vida respecto de lo que escribió. Es decir, tenemos una gran cantidad de manuscritos que conforman su legado, que conforman su obra póstuma, y eso deja ver entonces que lo conocido a partir de lo publicado es muy limitado respecto del trabajo de vida de Husserl. Y una de esas interpretaciones parciales que se hicieron, ya sea por desconocimiento o por otros intereses, es lo que tiene que ver con el origen, uso, digamos, e impacto de la idea de mundo de vida, del Lebenswelt. Y por lo menos tenemos 3 momentos que son cuestionables por parte de Martin Heidegger respecto de este término. Y quisiera señalarlo porque forma parte de la investigación actual que se hace, que consiste también en derribar ídolos y derribar o cuestionar una serie de interpretaciones limitadas, ¿no? Por ejemplo, en los seminarios de Solicón, en la sesión del 3 de marzo de 1966, Heidegger señala: la reducción físico-fisiológica del estrés a estímulos sensoriales es aparentemente una investigación científicamente concreta del estrés. Sin embargo, en verdad es una abstracción arbitraria y violenta que pierde de vista por completo al ser humano existente. Por cierto, después de la publicación de Ser y Tiempo, 1927, Husserl abandonó en cierta forma su posición cartesiana. Desde 1930 aparece en sus manuscritos el título Mundo de Vida. Esa es una referencia. Otra es un texto de 1968 que forma parte del escrito sobre la comprensión del tiempo en la fenomenología y en el pensar de la pregunta por el ser, publicado en el volumen 14 de la Gesamtausgabe. Ahí escribe Heidegger: considero que la tendencia que viene creciendo desde hace algunos años de imponer a toda costa una conciencia histórica Husserl es un debilitamiento y una degradación del gran espíritu que con una rara integridad y consistencia mantuvo el camino del pensamiento que le fue prescrito. En mi opinión, todo lo que le parece en este sentido como el llamado mundo de vida, auténtico según la declaración de Wimmel, solo después de Ser y Tiempo, toda la cuestión del mundo de vida, la cuestión de la historicidad, son, no puedo decir nada de forma más específica, intentos de una discusión con Ser y Tiempo. Discusión que estuvo condicionada por el hecho de que Husserl rechazó durante mucho tiempo cualquier intento de introducir la tradición histórica en la cuestión de la filosofía. Esto es de 1968. Y por último, una cita de una carta, una cita, una carta inédita a Jean Beaufret, que como sabemos Jean Beaufret fue uno de los mejores amigos de Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial. Jean Beaufret y Medard Boss fueron los dos grandes amigos de Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial. Y la referencia anterior fue de los seminarios de Solicón, precisamente organizados por Medard Boss
para psiquiatras, médicos, psicoanalistas. Y esta cita es de 2 años antes de la muerte de Heidegger, de 1974, 30 de marzo de 1974. Es una carta albergada en el Literaturarchiv Marbach, todavía inédita. La temática del mundo de vida, Lebenswelt, es un asunto muy enmarañado y consiste en el intento imposible de encerrar a la analítica del Dasein, determinada a partir de la pregunta por el ser en ser y tiempo, dentro de la ciencia absoluta del ego trascendental, bajo el título Mundo de Vida. Él requiere un tratamiento especial porque estoy convencido de que la crisis no resultó orgánicamente de la propia obra de Husserl, sino que fue forzada desde afuera mediante la publicación de Ser y Tiempo. Yo creo que Fink estuvo inmiscuido de modo esencial en este desarrollo de Husserl, desarrollo entre comillas, fin de la cita. Bien, con estos 3 citas vemos una visión que hoy podemos considerar errónea de Heidegger en torno a Husserl y precisamente respecto de un término central que es precisamente mundo de vida. Y decía yo, este término lo usa Husserl desde 1916 por lo menos, o así está documentado, pero en 1919 sostiene una lección en Friburgo que es Naturaleza y Espíritu, Natur und Geist. Y de acuerdo a las indicaciones que hace Heidegger en sus propios manuscritos de las lecciones y en un currículum de 1922, cuando estaba por obtener la plaza o la cátedra extraordinaria en Marburgo, en ese currículum señala que en 1919 asistía a los cursos de Husserl, ¿no? Y a las conferencias y a las actividades académicas. También en la crónica de Husserl, la Husserl-Chronik, establecida por Schumann, podemos ver que efectivamente hay reuniones a las que Heidegger asiste. Es el círculo que se forma en torno a Husserl en 1919 y en el que participa Martin Heidegger. Heidegger ese año entonces inicia también sus cursos, porque inicia como asistente de Husserl, 1919, y comienza también sus cursos en el marco de esa cátedra de Husserl. Y en la primerísima lección, que es la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, utiliza precisamente el término Lebenswelt, mundo de vida, ¿no? Dice Heidegger ahí, dentro del particular mundo de vida dominante en cada uno, la existencia de toda persona establece en cada uno de sus momentos una relación con el mundo, con los valores motivacionales del entorno inmediato, de las cosas de su horizonte vital, de las otras personas y de la sociedad. En la primera lección ahí utiliza este término. Husserl lo emplea en varios sentidos, como decíamos, pero en esa lección de 1919, Naturaleza y Espíritu, tematiza un ámbito que Heidegger va a retomar y que es precisamente la dimensión precientífica y que Heidegger va a llamar el ámbito preteorítico, tal como lo despliega en esta lección. Y me parece que esa sería uno de los primeros puntos de encuentro o de concordancia que es tematizado, la cuestión del mundo de vida y la posible dimensión precientífica o preteorética que Heidegger va a abordar en otra dirección diferente a la de Husserl, por lo menos en un tramo de su trabajo filosófico, ¿no? Las preocupaciones en las que venía trabajando Husserl ya desde Gotinga y que continúa en Friburgo, lo llevan entonces a una serie de tematizaciones que se distancian de lo que Heidegger va a trabajar y va a desplegar precisamente a partir de sus intereses concretos. Y esto me refiero precisamente al despliegue que hace Heidegger de la vida fáctica
en las primeras lecciones en Friburgo, el trabajo que comienza a realizar a lo largo de esos años y que lo va a llevar entonces a la tematización de la vivencia del mundo circundante y esa vivencia del mundo circundante que abriría o daría sus posibilidades de tematización a partir del ámbito de la comprensión y de la interpretación. Recordemos que lo que está en juego aquí es precisamente la cuestión de mundo y la cuestión de vida, es decir, en qué medida la fenomenología, la tematización fenomenológica une estas posibilidades, mundo y vida, y eso Heidegger lo despliega en varios momentos de su trabajo filosófico en estas primeras lecciones, incluyendo esta lección de 1919. En algún momento hace una crítica a algunos intentos que Husserl enfatiza en ese momento y que tienen que ver con la posibilidad de una crítica al conocimiento, precisamente a partir del trabajo que se venía haciendo, como ya señalamos, desde la modernidad en términos de la subjetividad y objetividad y el puente o los puentes que se pudiesen establecer entre el sujeto y el objeto, precisamente mediante el conocimiento y la propuesta entonces de teorías del conocimiento. Lo que hace Husserl es cuestionar eso y replantear entonces la base del conocimiento mismo. Heidegger, en esta dimensión pre-teorética de la vivencia del mundo circundante, en donde se lleva a cabo este ejercicio, esta relación de la vida en el mundo, plantea que quizás el conocimiento no sería el ámbito inicial para una posible tematización fenomenológica, sino el ámbito de la comprensión. Y a partir de ahí va a hablar entonces de una intuición hermenéutica y del ámbito de una fenomenología hermenéutica. En algún momento señala, en esa primera lección, dice: nos movemos en la aridez del desierto con la esperanza de comprender intuitivamente y de intuir comprensivamente en lugar de conocer siempre cosas. Y ya desde este momento entonces inicia en cierta forma esta diferenciación entre el ámbito hermenéutico, el ámbito de la comprensión, y el ámbito teórico cognoscitivo o cognoscitivo mediante la reflexión. Eso lo deja ver en lecciones de Friburgo, pero lecciones posteriores, en donde queda marcada precisamente la importancia de esta experiencia fenomenológica de tematizar el mundo de vida, ¿no? En la lección de 1919-1920, Problemas fundamentales de la fenomenología, regresa a ello. Dice: nuestra vida es nuestro mundo, y lo es de modo tal que rara vez lo miramos, sino que siempre, aunque sea de un modo totalmente inadvertido y escondido, estamos en ello, fascinados, asqueados, disfrutando, renunciando. Comparecemos siempre de algún modo. Nuestra vida es el mundo en el que vivimos, al que se dirigen y en cuyo interior transcurren en cada caso las tendencias de la vida. Esta es la línea que Heidegger va a seguir precisamente al pensar la vida fáctica, ¿no? En las primeras lecciones, el énfasis va a recaer en ello y sabemos que ya en Ser y Tiempo va a darle una dimensión ontológica al hablar de Dasein, en donde entonces ya no piensa, digamos, o enfatiza esta relación de mundo y vida expresado en la vida fáctica, como acabamos de señalar, sino más bien ahora la preocupación es, como sabemos en Ser y Tiempo, por replantear la pregunta por el ser, enfatizando que
ha ocurrido en la filosofía occidental un olvido del ser, que el ser ha sido pensado solamente en una dirección y que es necesario repensar eso. La experiencia que vemos entonces es que me parece que Heidegger, digamos, se apropia de la fenomenología en un primer momento a partir del despliegue temático de Lebenswelt, el mundo de vida expresado en la vida fáctica, que de alguna manera en Ser y Tiempo, el Dasein, como sabemos, va a estar pensado como ser en el mundo. Ese es un primer camino, ¿no? Pero el otro es, decíamos, la ejecución metódica, digamos, de la fenomenología en tanto un modo de tratamiento de los fenómenos, ¿no? En las otras sesiones hicimos referencia a dos ideas de fenomenología. Una que remite a este modo de tratamiento de los fenómenos y que Heidegger expresa en una máxima de investigación, zu den Sachen selbst, a las cosas mismas, que Husserl menciona en la introducción al segundo volumen de las investigaciones lógicas, y que Heidegger a lo largo de su vida va a seguir enfatizando. Por ejemplo, en un protocolo, un seminario sobre tiempo y ser, de 1962, si no me equivoco, de 1962, señala nuevamente eso, ¿no? Leo lo que Heidegger señala, o quien redactó el protocolo en donde que Heidegger revisó. Dice, si de todo esto se hizo mención, fue para aclarar las posibles preguntas por el modo de proceder de la conferencia. Este proceder puede ser caracterizado como fenomenología, en la medida en que por fenomenológico no se entienda ningún tipo particular y dirección de la filosofía, sino algo que campea en toda filosofía. Este algo puede ser óptimamente nombrado con el conocido lema a las cosas mismas, zu den Sachen selbst. Fue exactamente en este sentido como despuntaron las investigaciones lógicas de Husserl frente al modo de proceder del neocantismo como algo estimulador, nuevo e inaudito, y tal como lo vio primero que nadie Dilthey en 1905. Y es en este sentido como puede decirse de Heidegger que preserva la auténtica fenomenología. De hecho, sin la actitud fenomenológica fundamental no hubiera sido posible la cuestión del ser. Esto es destacado, repito, en 1962, a partir entonces de la remisión, esta máxima de investigación, en donde Heidegger ve la idea de fenomenología y que de alguna forma marca precisamente una diferencia con la idea de fenomenología de Husserl, ¿no? Husserl va a plantear este ámbito trascendental, esta dimensión trascendental, que exige un método de acceso, como él lo señala en múltiples textos, y en donde entonces lo que va a ocurrir es que si no se lleva a cabo ese método de acceso o se ejecuta, entonces no habría esta, digamos, idea de llevar la fenomenología a su plenitud. Por ejemplo, en el parágrafo 87 de las Ideas 1 de 1913 lo señala. Pues sin haber captado la índole propia de la actitud trascendental, ni habérsela adueñado realmente del suelo puramente fenomenológico, sin duda que cabe usar la palabra fenomenología, pero no se tiene la cosa. Esto
Husserl lo señala en varios momentos. Otro señalamiento lo hago aquí en 1930, ¿no? 1930 en el prólogo para la edición inglesa de las Ideas 1, hace referencia a Husserl, pero también de alguna manera a el paso, digamos, de ese primer momento de la fenomenología que lo ubica Husserl más bien como un ámbito más cercano a la psicología, ¿no? Y la exigencia de este método o de estos métodos de acceso para la fenomenología en sentido pleno, ¿no? Esto, repito, perdón. En ese mismo prólogo al inicio dice Husserl, una experiencia trascendental en sentido teórico y ante todo descriptivo solo es posible sobre la base de una radical alteración de aquella actitud en que transcurre la experiencia natural del mundo, un cambio de actitud que como método de acceso a la esfera fenomenológica o trascendental se llama reducción fenomenológica, ¿no? Y más adelante dice, entre aquellos que ponen a un lado la reducción fenomenológica como una extravagancia filosófica sin importancia, con lo que anulan ciertamente el sentido entero de la obra y de mi fenomenología, dejando de ella solo una psicología a priori, acontece con frecuencia que se identifique el sentido de esta psicología restante con la psicología de la intencionalidad de Franz Brentano. Con todo y el gran respeto y gratitud con que recuerdo a mi genial maestro y con cuanto veo en la conversión del concepto escolástico de intencionalidad en el concepto descriptivo fundamental de la psicología un gran descubrimiento, mediante el cual, y solo mediante el cual, ha sido posible la fenomenología, con todo esto hay que distinguir esencialmente ya entre la psicología pura, en mi sentido, contenido implícitamente en la fenomenología trascendental, y la psicología de Brentano. Entonces, en estos textos seleccionados de forma ejemplar, queda claro que quien no acepta la reducción fenomenológica no estaría ejerciendo la fenomenología en ese sentido que Husserl quiere enfatizar. Y es precisamente en ese sentido, en el ejercicio de la reducción trascendental o de la reducción fenomenológica, en el que Heidegger no participa. Y entonces tendríamos estos dos sentidos de fenomenología que ya hemos enfatizado en otra ocasión. La fenomenología como un modo de tratamiento de los fenómenos, que es el que enfatiza Heidegger a partir de la máxima de investigación a las cosas mismas, y la fenomenología como un método de acceso a este ámbito trascendental y que Husserl va a enfatizar cada vez. Esto va a ser uno de los elementos centrales en torno a las diferencias que vamos a encontrar y que múltiples autores han tratado de analizar, de tematizar o desplegar, ¿no? A partir de la posibilidad de encontrar esta reducción trascendental en Heidegger a manera de una doble reducción, o esta reducción ya presupuesta, como lo señala Merleau-Ponty al inicio de su fenomenología de la percepción, u otros autores que plantean una doble reducción en el caso de Heidegger respecto de lo planteado por Husserl. A mí me parece que hay desde el inicio una toma de distancia respecto de esa perspectiva trascendental, y más bien entonces Heidegger continúa por esta vía hermenéutica que despliega ya desde sus primeras lecciones y que va a quedar expresada de forma concreta ya en Ser y Tiempo. En ese sentido entonces tendríamos ahorita dos elementos, que
unen, digamos, a Heidegger y Husserl. La idea de fenomenología en este primer sentido de modo de tratamiento de los fenómenos y que remitiría, digamos, a la primera obra de Husserl, al primer momento de la fenomenología husserliana de carácter pretrascendental y que se identificaría con lo pensado en las investigaciones lógicas. Ese sería un primer momento. Y el otro, lo que se despliega a partir de la idea de Lebenswelt, a partir de mundo de vida, toda la discusión que está ahí en juego, incluyendo la posibilidad del ámbito precientífico o preteorético, y que decíamos hace un momento, Heidegger expresa o despliega de forma pragmática hasta llegar a los análisis conocidos de ser y tiempo, y que Husserl retomará en algún momento. Esto nos deja ver entonces que se puede dar digamos, un impacto mutuo entre ambos pensadores. Por un lado, las diferencias que podemos también rastrear, pero también este impacto mutuo. Es decir, Heidegger se deja impactar por lo trabajado por Husserl, pero a la vez la lectura que hace Husserl de la obra de Heidegger no es una cuestión simplemente negativa, ¿no? Ya también se ha trabajado mucho al respecto sobre las lecturas que Husserl lleva a cabo de la obra de Heidegger desde 1926. Antes se pensaba que a partir de 1927 en estas interpretaciones de Thomas Sheehan, pero ahora ya sabemos que desde 1926 se lleva a cabo la primera lectura de Ser y Tiempo, ¿no? Aunque haya sido en una vía editorial, ¿no? En 1926, el 8 de abril, en el cumpleaños de Husserl, Heidegger le entrega gran parte del manuscrito de Ser y Tiempo. Le entrega a Husserl, que como sabemos, el texto va a ser publicado en el anuario que dirigía Husserl. En la crónica, en una carta de Husserl a Ingarden, ahí se señala: Heidegger trajo un rollo adornado con flores, el cual contiene la dedicatoria a Edmund Husserl en señal de veneración y amistad de su obra recién terminada. Este libro lleva por título Ser y Tiempo y se publicará precisamente como el primer artículo del siguiente volumen del anuario. Y un poco después, Husserl escribe a Fritz Kaufmann: estamos corrigiendo Ser y Tiempo del colega Heidegger. Estamos en el cuarto pliego, me causa mucha alegría, estoy trabajando intensamente. Y un mes después, Heidegger le escribe a Jaspers: del hecho de que Husserl encuentre el conjunto sorprendente y ya no lo sitúe en la fenomenología usual, deduzco que de facto estoy mucho más lejos de lo que creía y veía. 1926 entonces comienza esta lectura, aunque sea de carácter editorial, para la publicación, y entre 1927 y 1929 hay algunas aproximaciones de Husserl a Heidegger, al trabajo de Heidegger, que se van a ir, digamos, o van a ir enfatizándose a partir de este distanciamiento en la idea de fenomenología que va a estar en juego, ¿no? Que es la que señalamos hace un momento. Pero yo decía que hay un impacto también en esas lecturas por parte de Heidegger, y eso lo podemos ver por el énfasis que Husserl va a hacer después de 1929 y 1930 en la idea de mundo de vida, de Lebenswelt. Así lo podemos rastrear en el volumen 39 de la Gesamtausgabe, en donde hay un énfasis en el carácter pragmático. Es decir, después de ciertas lecturas de Ser y Tiempo y el énfasis que Heidegger da en el carácter pragmático, podemos ver que Husserl también enfatiza
ese aspecto. Sin embargo, la distancia que comienza a darse en esos años, desde 1927, se debe, me parece, de manera principal a la idea de fenomenología que está en juego y por ambos lados, de forma mutua, se lleva a cabo este distanciamiento, ¿no? Ya señalamos que Heidegger desde 1917-18 ya lleva a cabo una serie de aseveraciones que marcan su distancia de Husserl, ¿no? Incluso después de la publicación de Ser y Tiempo, hay una carta a Jaspers en donde el propio Heidegger señala eso, que el libro, si está escrito contra alguien, es contra el propio Jaspers. Y de forma previa ya también había hecho una serie de señalamientos. Por ejemplo, en 1923 hay una carta de Heidegger a Jaspers en donde habla de Husserl. Usted sabe que Husserl ha sido propuesto para Berlín, se comporta peor que un privatdozent que cambiaría su felicidad por un puesto de titular. Lo que ocurre está envuelto en penumbras. Ante todo se ve que el Präceptor Germaniae Husserl está totalmente fuera de quicio. Si es que alguna vez no lo estuvo, lo que es cada vez más discutible en los últimos tiempos. Va de aquí para allá diciendo trivialidades, lo que da mucha pena. Vive de su misión de fundador de la fenomenología. Nadie sabe lo que es. Quien está aquí un semestre sabe lo que pasa. Este es lo que Heidegger pensaba de Husserl prácticamente desde el inicio de su relación, y a la vez la manera en la que va conformando, estructurando sus clases, se distancia del trabajo husserliano, ¿no? Y en ese sentido, ya desde 1921, algunos alumnos de Husserl se dan cuenta del camino que está tomando Heidegger en términos de un distanciamiento de lo que consideran central o determinante en la fenomenología. Y tenemos el caso de una especie de boicot que se pensaba organizar precisamente por lo que estaba haciendo Heidegger en sus clases, que de forma ortodoxa no era fenomenología, ¿no? Hay una carta de Edith Stein a Roman Ingarden en donde señala lo siguiente: Heidegger disfruta de la confianza absoluta de Husserl y la utiliza para conducir a los estudiantes, sobre los que él tiene una influencia mayor a la de Husserl mismo, en una dirección que se halla muy alejada de Husserl. A excepción del venerable maestro, todo mundo lo sabe. Ya hemos deliberado mucho sobre lo que uno podría hacer en contra de eso. Coiré, quien hace poco tiempo también estuvo en Friburgo, propuso que nosotros, los viejos, fuésemos, de ser posible todos juntos, por un par de semanas en el semestre, para llevar a cabo una discusión con la nueva corriente. Bueno, y esto no se lleva a cabo, pero es un indicador de la situación y de la relación que se estaba dando ya desde el inicio y que se va a intensificar a lo largo de los años de forma concreta, digamos, experimenta ese distanciamiento a partir de la publicación de Ser y Tiempo y las lecturas que Husserl va a llevar a cabo, sumado a los desacuerdos en términos de un trabajo conjunto, ¿no? Como es la redacción del artículo Fenomenología para la Enciclopedia Británica. Es decir, hay tres proyectos conjuntos, vamos a mencionarlo así, alrededor de 1927-1928. Uno de ellos es la publicación de Ser y Tiempo, que se publica en el anuario de Husserl, que como ya vimos fue entregado en 1926, publicado en el 27, y a partir de ahí comienzan las lecturas de Husserl a ese texto.
Posteriormente, la redacción del artículo con una serie de diferencias y en donde también se trata de destacar puntos de acuerdo en las ideas de fenomenología que están en juego. Y lo tercero es que al entregarle Heidegger el manuscrito de Ser y Tiempo en 1926, Husserl le hace la propuesta de editar sus lecciones de 1904-1905 sobre la conciencia interna del tiempo, cosa que también lo va a llevar a cabo Heidegger en 1928. Se publica, aunque sabemos también que gran parte de ese trabajo editorial lo llevó a cabo Edith Stein. Sin embargo, Heidegger revisa eso y se queda como editor. Precisamente se publica también en el Jahrbuch que coordinaba Husserl. Digamos, son 3 trabajos que se realizan en esos años, sumado también al hecho de que Husserl todavía enfatizaba que Heidegger ocupara la cátedra de Friburgo precisamente como su sucesor, lo que va a ocurrir también en esos años, a pesar de las diferencias que se van marcando. Un poco me adelanto para señalar la idea que Husserl tenía de Heidegger en un diálogo que tiene con Max Müller en 1934. Husserl señaló lo siguiente: Heidegger es efectivamente el más dotado de aquellos que han pertenecido a mi círculo. Durante mucho tiempo pensé en Alexander Pfänder como mi sucesor en Friburgo, pero la profundidad y originalidad de Heidegger indudablemente lo superaron. Ese es lo que Husserl reconoce, digamos, en la capacidad de Heidegger y el hecho de que haya abogado para, digamos, las 2 plazas que obtiene Heidegger. Primero, la plaza en Marburgo en 1923 como profesor extraordinario, y después el ocupar o el ser su sucesor en Friburgo a partir de 1928. Bien. Decíamos que en 1929, precisamente cuando Heidegger ocupa la cátedra de 1928, en 1929 lee su conferencia inaugural o su lección inaugural, Basis Metaphysik, que es metafísica, en donde Husserl está presente y en donde él mismo señalará que lee Ser y Tiempo. Quizás es una de las lecturas más importantes porque lleva a cabo anotaciones y a la vez también queda más clara las diferencias entre los 2 pensadores. Dice Husserl, inmediatamente después de la impresión de mi último libro, Lógica Formal y Lógica Trascendental, me dediqué 2 meses, julio y agosto de 1929, al estudio de Ser y Tiempo, así como de los últimos escritos para adquirir una posición sobre y definitiva en torno a la filosofía de Heidegger. Y en ese mismo año, en diciembre, hay una carta también muy esclarecedora por parte de Heidegger. Perdón, me faltó una referencia de lo que señala después de esa lectura que hace Husserl. Escribe Husserl: he llegado a la conclusión de que no puedo integrar la obra de Heidegger en el marco de mi fenomenología. Infortunadamente también debo rechazarla por completo en sentido metódico y en lo esencial también en sentido temático, ¿no? Esto indica entonces la posición a la que ha llegado ya Husserl respecto de Heidegger. Y Heidegger también, por su lado, la posición que ocupa o que lo que piensa respecto de Husserl ese mismo año. Lo que hace Husserl desde hace años, más bien de manera inconsciente, se acrecienta cada vez más. Él remienda, él iza en su concha una bandera cuya solución en verdad no la ha escogido ni aprendido.
Sus mejores trabajos pierden la dirección y ya no llegan a la meta. En lugar de ello, la apariencia para el público de que él acompañaría, o mejor, que yo me habría anticipado apresuradamente a lo que apenas ahora, en su caso, se llega a publicar. Pero finalmente no tiene necesidad de estar ávido de originalidad y yo mismo me he propuesto cosas más importantes. Lo que lamento profundamente es que aquellos, como pocos, de los que creo que realmente puedan aprender de Husserl y continuarlo, en ningún lugar logran redactar nada claro ni determinante, que la radicalidad de sus trabajos aletea en adaptaciones, nivelaciones y autoengaño. Pero al camino de Husserl ya se le había robado su dirección interna cuando él, alrededor de 1905, debido a una perplejidad filosófica, se alió al neocantismo. La fenomenología de Husserl hoy día no es otra cosa que la a priorización de la psicología del pasado siglo XIX, conducida a lo grotesco, con la superestructura de una moral esclarecedora. Fin de la cita. Esta es una carta de Heidegger, repito, de 1929 todavía, y en donde se deja ver ya con más énfasis las diferencias en torno a ello. Pese a todo esto, el trabajo de esos años buscaba puntos de encuentro, ¿no? Desde 1927 a 1929 y de manera especial en 1927 cuando intentan trabajar en esta línea del artículo de la Enciclopedia Británica, ¿no? Ahí me parece que se da también este intento cuando Heidegger, digamos, le señaló o le dio a entender sus diferencias a Husserl y a la vez también le marcó, digamos, algunas posibilidades de encuentro en términos fenomenológicos. Estoy buscando la cita, aquí está, de 1927, cuando están trabajando sobre el artículo de la Enciclopedia Británica. Dice, a mi juicio, el artículo sobre fenomenología que Husserl ha redactado para la Enciclopedia Británica y que ya ha enviado a Oxford para que fuera traducido es sencillamente inadmisible. Es demasiado extenso, está lleno de repeticiones, carece de plan y no logra hacer ver lo esencial de manera clara y concisa. Me sentí en la obligación de decírselo abiertamente. Los Husserl se lo tomaron bien. De todas formas, los dos nos alegramos de este trabajo, que es el primero que auténticamente hacemos juntos. Por lo que indica Heidegger, le hizo esos señalamientos y de forma documentada contamos también con los apéndices que envió precisamente para tratar de buscar puntos de encuentro entre las dos propuestas. Voy a hacer referencia a eso que Heidegger le envía respecto del artículo de la Enciclopedia Británica. Pero con ello no está dicho que lo que constituye el lugar de lo trascendental no sea en general nada existente, sino que ello origina directamente el problema. ¿Cuál es la especie de ser del ente en el cual el mundo se constituye? Este es el problema central de ser y tiempo, es decir, una ontología fundamental del Dasein, ¿no? Y claro, esto remite a aquello que Husserl busca pensar como constitución trascendental y que, como ya señalamos desde hace un momento, Heidegger cuestiona digamos, ese paso de una actitud natural a una actitud trascendental y también el proceso mediante esa reducción fenomenológica que lleve a pensar esa constitución trascendental. Sin embargo, Heidegger está señalando aquí un punto de encuentro que es precisamente la cuestión del mundo, ¿no? Que él mismo trabajó en Ser y Tiempo, ¿no? Cuando señala cuál es la especie de ser del ente en el cual el mundo se constituye. Y ese es, dice, es el problema central de Ser y Tiempo.
Si recordamos brevemente lo ya señalado en torno a ser y tiempo, efectivamente, en la tematización del Dasein como parte de esa ontología fundamental, una de las cuestiones determinantes que Heidegger deja ver es que como parte de esa apertura de este ente, que sabemos es lo que caracteriza al Dasein, este carácter de apertura, se lleva a cabo digamos, constitución en términos de mundo o la mundanidad del mundo. Decíamos en esa ocasión que de alguna manera al Dasein le corresponde mundo, ¿no? Y esa posibilidad es lo que nos deja de alguna manera reconocer el carácter mundano de los entes que no son Dasein, ¿no? Y esto abre la posibilidad precisamente de la significación. Es decir, las cosas en el mundo, lo que aparece, que en la cotidianidad aparece como útil, eso que aparece, el qué de eso que aparece, le es dado a partir de la cadena respectiva. Y esa cadena respectiva es precisamente el otro lado del mundo. Digamos, pudiésemos plantear eso en términos de una aprehensión o una traducción que llevamos a cabo de lo que aparece y que es lo que nos significa en ese sentido. Entonces hay una tematización de la apertura de mundo en ser y tiempo y esta dimensión que es tematizada formaría parte entonces de uno de los problemas centrales en los que pudiesen coincidir Husserl y Heidegger. Si se piensa entonces que el problema central de la fenomenología es la cuestión de mundo, como deja ver aquí en esta cita, a la vez también entonces sería uno de los problemas centrales abordados por el propio Heidegger a lo largo de su obra. Bien, son muchísimos elementos los que estarían en juego, pero para ir concluyendo y cerrando esta sesión, sí me gustaría enfatizar o señalar la tensión que se mantuvo a lo largo del trabajo de ambos pensadores, y que Heidegger va a mantener, por lo que ya vimos, hasta 1974, de forma errónea, a mi parecer, en el tratar de distanciarse temáticamente de Husserl mediante esas aseveraciones problemáticas, y también en diversas cartas. Por ejemplo, hay una carta a Tugendhat de 1964 en donde también Heidegger toma distancia de Husserl, un poco al señalar que, bueno, leo la carta. Dice: le remito, es una carta del 2 de marzo de 1964, otra carta inédita albergada en el archivo Marbach. Le remito a las conferencias de París de 1929, de Husserl. Cito: la trascendencia es un carácter de ser inmanente que se constituye en el interior del ego. Dice Heidegger: no hay nada que interpretar sobre este título. Por otro lado, mi pregunta, en tanto pregunta por el ser, no solo es más fundamental, sino completamente diferente, lo que no significa que no haya aprendido de Husserl. En mi opinión, Husserl no hace la pregunta decisiva para la fenomenología. ¿Qué es la cosa misma para la filosofía? ¿De dónde y cómo se puede determinar? Para Husserl, la cuestión de la seguridad y el método tiene prioridad, en línea con el pensamiento moderno. Bien, esa es la idea que se mantiene por parte de Heidegger. Sin embargo, repito, hay una correlación y un impacto
mutuo de forma principal de Husserl precisamente hacia Heidegger, por lo que Heidegger mismo reconoce en términos de la intencionalidad, en términos de la fenomenología, en términos de la posibilidad de replantear la pregunta por el ser. Hay otro señalamiento que hace por ejemplo, la primera lección en Marburgo de 1923-24, cuando dice: con este descubrimiento de la intencionalidad se da expresamente por primera vez en la historia de toda la filosofía el camino para una investigación ontológica fundamental. Ya en la otra cita indicaba que gracias a la fenomenología se da la posibilidad también de la pregunta por el ser. Entonces, me parece que por parte de Heidegger queda claro eso, pero a la vez desde el inicio un distanciamiento en torno a la idea de fenomenología de Husserl que se va a mantener y después de la publicación de Ser y Tiempo va a ser más enfática hasta algunas otras expresiones. En 1931 están las conferencias que Husserl da en varios lugares, en Frankfurt, en Halle, en Berlín, y a lo que Heidegger mismo también va a hacer referencia en varios momentos, como es en la entrevista del Spiegel, en donde refiere o señala que es una especie de ajuste de cuentas. Pero bueno, ya sabemos, para esos años, por lo que acabamos de ver, hay un énfasis en la diferencia. Sin embargo, es importante también señalar esta riqueza que se halla en las dos propuestas fenomenológicas y que gracias al material con el que contamos actualmente podemos tener otra visión en torno a ello. Es decir, toda la publicación de las obras y la publicación de epistolarios nos deja entonces también tener otra visión quizás un poco más detallada de los alcances de estas diferencias y de la correlación entre estas dos grandes propuestas fenomenológicas del siglo XX. Bien, muchas gracias.